Amigos, son las 6:39. Regresamos con más en Primera Página y ya estamos listos para revisar la actualidad internacional. Comenzamos con un tema muy importante en América Latina que ha sido noticia durante las últimas horas porque el presidente interino del Perú, José Gerí, fue destituido este martes por inconducta en sus funciones y falta de idoneidad para ejercer el cargo tras un juicio político relámpago. El séptimo jefe de Estado en 10 años fue removido con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones del cargo al que había accedido como presidente en el Congreso en octubre, tras la destitución de Dina Boluarte. La mesa directiva declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República y en consecuencia se encuentra vacante el cargo de presidente de la República. El Parlamento elegirá el miércoles a un nuevo jefe del Legislativo, quien automáticamente asumirá la presidencia interina de Perú hasta el 28 de julio. Perú quedará sin presidente por más de 24 horas, de acuerdo a la decisión del Congreso, un caso inédito en la historia reciente de este país. Gerí, de 39 años, cayó en momentos en que la Fiscalía lo investiga por 2 casos de presunto tráfico de influencias. Su mandato finalizaba en julio y su tarea era garantizar la transparencia de las elecciones presidenciales y legislativas del 12 de abril. Enfrentó hasta 7 pedidos de censura, impulsados por la minoritaria oposición izquierdista y un bloque de partidos de derecha que buscaban removerlo por inconducta funcional y falta de idoneidad para ejercer el cargo. En enero, la Fiscalía le abrió una investigación preliminar por presunto tráfico de influencias tras saberse de una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno. A ese encuentro, Gerí acudió con el rostro cubierto. Su situación se complicó este mes con otra indagación por presunta intervención en la contratación de 9 mujeres en su gobierno. De esta manera, Perú se encamina al 8º cambio presidencial en menos de 10 años y José Gerí sería el 7º presidente consecutivo que no logra terminar su mandato. Un cambio inédito además porque recordemos que su figura encarnaba una presidencia encargada en esta vía de las elecciones generales que se van a celebrar este año y el 28 de julio va a ocurrir formalmente este cambio de mando en el Perú, todavía con un panorama político muy incierto y en las próximas horas se va a decidir entonces quién ocuparía el lugar de presidente interino que estaba teniendo en este momento José Gerí. Hay un vacío de poder en estas horas, ya veremos qué ocurre para informarles los detalles a través de nuestra pantalla. Vamos ahora a Norteamérica porque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que su gobierno enviará un nuevo paquete de ayuda humanitaria a Cuba con alimentos y otros insumos solicitados por las autoridades de la isla. Sin embargo, aclaró que por ahora no se contempla el envío de petróleo ante las presiones energéticas derivadas de las sanciones de Estados Unidos. La mandataria subrayó que México no comparte la imposición de aranceles a países que comercialicen crudo con La Habana. Sheinbaum afirmó que su administración protege los intereses de México, pero al mismo tiempo mantiene su respaldo a los cubanos. Reiteró su postura a favor de la autodeterminación y sostuvo que corresponde a los propios cubanos decidir su modelo de gobierno sin injerencias externas. No precisó la fecha del nuevo envío, que sería el segundo ante el agravamiento de la crisis en la isla. La semana pasada arribaron a La Habana 2 buques mexicanos con más de 800 toneladas de alimentos y otros bienes. México también ha expresado su disposición a servir como mediador entre Cuba y Estados Unidos y a facilitar un puente aéreo humanitario. La ayuda llega en medio de crecientes dificultades energéticas y logísticas que impactan la vida diaria de la sociedad cubana. Y ya veíamos al presidente Donald Trump recientemente declarar que está negociando con Cuba y dijo expresamente que no haría falta una operación similar a la que se realizó el pasado 3 de enero en Venezuela. Ya veremos qué ocurre. Por ahora, Trump aseguró que Marco Rubio está encargado de estas negociaciones con el gobierno comunista de La Habana. Vamos a otras informaciones porque tras décadas de incertidumbre fueron identificados los restos de un sacerdote de la guerrilla del ELN en Colombia. La unidad de búsqueda confirmó el hallazgo de este hombre que marcó el inicio de la relación entre el catolicismo y la insurgencia colombiana. La entidad de búsqueda de desaparecidos durante el conflicto interno en Colombia identificó formalmente los restos de Camilo Torres. Este sacerdote católico, cuya figura trascendió en Latinoamérica,
se enroló en la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en 1965, pero murió en febrero del año siguiente en uno de los primeros combates contra el ejército colombiano. Con su muerte se convirtió en uno de los emblemas del grupo armado de inspiración guevarista y de la teología de la liberación, una corriente latinoamericana del catolicismo que aboga por la defensa de los pobres. Los restos habían sido hallados en 2024 en un cementerio de la ciudad esteña de Bucaramanga, donde había sido enterrado tras ser exhumado 3 años después de su muerte. Pudimos identificar y entregar dignamente el día de ayer al sacerdote Camilo Torres, que para nosotros es un motivo de esperanza en el entendido de que muestra que la búsqueda humanitaria y extrajudicial que desarrolla esta entidad puede tener resultados, inclusive cuando la esperanza se ha perdido, después de tantos años, 60 años de búsqueda de su cuerpo, lo pudimos encontrar. Así que también... El ELN fue fundado en 1964 por sindicalistas, campesinos y estudiantes, muchos de ellos formados en Cuba y simpatizantes de Ernesto Che Guevara y la Revolución Cubana. Tras intentos fallidos de diálogo con el gobierno, el presidente Gustavo Petro, también exguerrillero del M-19, optó por golpear militarmente al grupo con la ayuda de Estados Unidos. Encontrar los restos de Torres ha sido una demanda recurrente del ELN para iniciar diálogos de paz. Vamos ahora a hablar del conflicto entre Rusia y Ucrania porque las partes cerraron en Ginebra la primera jornada de un nuevo ciclo de negociaciones con la mediación de Estados Unidos para intentar poner fin a este conflicto que va a cumplir 4 años. Una fuente cercana a la delegación rusa describió el encuentro como muy tenso y confirmó que se prolongó durante 6 horas. Las conversaciones continúan este miércoles con la participación de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. Antes del diálogo, Ucrania denunció una ola de ataques aéreos rusos que dejó víctimas y amplias zonas sin electricidad. Moscú, por su parte, afirmó haber derribado más de 150 drones en el sur y en Crimea. El presidente Donald Trump instó a Kiev a avanzar en la mesa de negociación, mientras el Kremlin y la delegación ucraniana moderaron expectativas sobre resultados inmediatos. Rusia mantiene bajo control cerca del 19,5% del territorio ucraniano, incluida Crimea, anexada en 2014. El plan estadounidense plantea posibles concesiones territoriales a Kiev a cambio de garantías de seguridad occidentales, propuesta que Ucrania considera inaceptable en varios puntos. Mientras continúan los combates, Kiev asegura haber recuperado recientemente más de 200 kilómetros cuadrados en el frente oriental. Y ahora no solamente está el tema de Ucrania y las negociaciones, sino también lo que está sucediendo entre Irán y Estados Unidos en conversaciones similares que han tenido lugar también en Suiza. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró este martes que la última ronda de conversaciones con Estados Unidos fue constructiva y se acordaron las líneas generales para un pacto. Terminó en Ginebra la segunda ronda de negociaciones nucleares y de seguridad entre Irán y Estados Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores iraní declaró el martes que las conversaciones fueron más constructivas que en el ciclo anterior y que se acordaron líneas generales para un pacto. No obstante, afirmó que no se fijó una fecha para la siguiente ronda de diálogo. Ahora tenemos una idea más clara de lo que hay que hacer para avanzar. Por supuesto, todavía hay cuestiones en ambas partes que requerirán trabajo para acercarlas, pero al menos ahora tenemos un conjunto de principios rectores y un camino más claro por el que avanzar. Las negociaciones se desarrollaron en un contexto tenso, con amenazas cruzadas y el despliegue de un portaaviones estadounidense en Medio Oriente como medida de presión. El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, recalcó que Washington no logrará destruir a la República Islámica. Oímos todo el tiempo que han enviado un a Irán. Es efectivamente un arma peligrosa, pero más peligrosa es el arma capaz de hundir ese buque en el fondo del mar. La amenaza de Khamenei se produjo un día después de que los guardianes de la revolución desplegaran barcos y helicópteros y probaran en un ejercicio militar con aires de demostración de fuerza en el estratégico estrecho de Hormuz. Según la televisión estatal, las maniobras buscan preparar a esa fuerza, el ejército ideológico de Teherán, para posibles amenazas militares y de seguridad. La misma cadena indicó que Irán cerrará partes de ese estrecho por seguridad, aunque no precisó cuánto tiempo se prolongará la medida.
Por Hormuz transita cerca de una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado consumidos a nivel mundial. Y murió a los 84 años el reverendo Jesse Jackson, histórico activista por los derechos civiles en Estados Unidos. Su familia confirmó el fallecimiento y destacó su legado en la lucha por la igualdad. Pastor bautista y orador influyente, fue cercano colaborador de Martin Luther King Jr. en la década de 1960. Jackson amplió el espacio político para los afroestadounidenses y ganó proyección nacional con sus 2 candidaturas presidenciales en los años 80. También actuó como mediador internacional contra el apartheid en Sudáfrica y como enviado especial para África durante el gobierno de Bill Clinton. En 2017 reveló que padecía Parkinson, lo que redujo sus apariciones públicas, aunque mantuvo presencia en causas sociales. Sus allegados afirmaron que su fe en la justicia y la igualdad inspiró a millones y llamaron a continuar la lucha que marcó su vida. Y con esta noticia cerramos la actualidad internacional este miércoles en Primera Página. Vamos a hacer una nueva pausa, 6:50 en Caracas. Al regreso llega al estudio el primer invitado de la mañana de hoy.